Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López en compañía de todos mis compañeros, don José, doña María Andrea, Andrea y Duber. ¿Cómo me les va? Muy bien, Nacho, gracias a Dios. Bueno, hoy día de marchas, 20 de junio del año 2023. Gran movilización en varias ciudades del país, en particular en la ciudad de Medellín. Doña Andrea, ¿qué reporte tenemos? ¿Pasó algo? ¿Fue todo en paz? Nacho, la mayoría de las manifestaciones se dieron de manera pacífica, con las buenas tardes a quienes nos están viendo, y aclaramos que la mayoría porque en Bogotá sí se presentó un incidente, puntualmente en la Plaza de Bolívar, cuando ya llegaron los manifestantes que habían salido desde el Parque Nacional, que se dieron cita desde las 10 de la mañana. Cuando llegaron al Parque de Bolívar, al parecer y según denuncian algunos de los senadores que fueron testigos de los hechos, alguien que era afín al gobierno Petro, pues decidió participar en la marcha en una actitud bastante provocadora, lo que terminó pues en un ataque físico a esta persona que estaba expresando sus ideas durante la marcha y que tuvo que ser sacado por los gestores cívicos de la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, ese, Nacho, es la única mancha que tienen las manifestaciones que se presentaron a nivel nacional. 14 puntos de concentración, 15 puntos de concentración nacionales se tenían por parte de los partidos políticos de oposición, entre ellos el Centro Democrático y Cambio Radical, quienes habían convocado a las diferentes manifestaciones. La mayoría de ellas se realizaron desde 9, 10, 11 de la mañana en las principales ciudades del país. Lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, es la salida en Bogotá, desde el Parque Nacional, que se dirigieron hasta la Plaza de Bolívar, como lo decíamos. Reportan los medios locales de la capital del país que por lo menos 5.000 personas inicialmente respondieron al llamado, que luego se masificó de manera exponencial en la Plaza Bolívar. En otras imágenes, por ejemplo, las estábamos viendo en Medellín, tal vez la más multitudinaria de todas, dieron cuenta de un río de personas que se tomaron las avenidas de la capital antioqueña, la avenida Oriental, pasaron por la avenida Oriental con la playa, llegaron hasta San Juan, hasta llegar a la Alpujarra, y esta es tal vez una de las imágenes que más se ha hecho viral en el país, y fue como Medellín respondió a ese llamado que se había hecho para salir a marchar en contra de las reformas presentadas por el gobierno nacional. En Cali también se dio lo propio, y en medio de cánticos que pedían la salida del presidente Gustavo Petro, también se dio la presencia de senadores y congresistas del país. Entre ellos estamos hablando, por supuesto, de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quien desde Cali salió también a marchar y a apoyar a los manifestantes. Ella decía que este gobierno tiene que construir sobre lo construido y no puede seguir ignorando las peticiones que se están haciendo desde los diferentes puntos. Esto fue lo que dijo María Fernanda Cabal, senadora de la República. Lo vamos a ver un poquito más adelante mientras lo tenemos, Nacho. Sin embargo, en total tranquilidad transcurrieron las manifestaciones. Esa de Medellín, José Gil, es casi que nos llama la atención bastante grande al diciente, alcalde. El alcalde, diciente. pues de hecho, de una manera, digamos, un poco retadora. Provocadora, sí, salió al balcón, no sé si tenemos la imagen, saludó, se tomó una selfie y después trinó. Trinó, ¿qué fue lo que dijo Andrea? Él decía, un saludo de parte del alcalde que ha combatido la corrupción en Medellín, dijo el alcalde Daniel Quintero mientras hacía un video selfie desde uno de los edificios. Del piso 12, Desde en el la piso alcaldía. 12. Mírenlo, ahí lo mira, estamos está la viendo. selfie. 13, realmente. Sí. Bueno, alcalde, Pero al alcalde que ha combatido la corrupción, mucha gente le está marchando en contra. le está marchando mucha gente, demasiada gente, porque esto es contra el gobierno, pero ¿cuál gobierno? En esencia es contra el gobierno nacional, pero Sí. no en vano. En Antioquia las marchas son más cuantiosas en número de personas que en el resto del país. Sí, señor, aunque en Bogotá pues también se vio buena cantidad de gente, no sé si tanto como la de Petro. Y más cuando se tiene, en el caso de Medellín, un alcalde que participa tanto en política defendiendo al gobierno nacional. No lo han sancionado, no sé por qué, porque lo tiene No, completamente porque- por ley prohibido y participa en política a dos manos. Sí, señor. Por lo menos curioso sí es, Nacho. En Bogotá, Ahora, tanta gente como la ves, como las marchas de... nos cuesta afirmarlo, tal vez muy multitudinaria, no les sabría decir si exactamente más, menos, pero sí multitudinaria al punto de llenar por completo
la Plaza de Bolívar, a diferencia de lo que se estaba diciendo que tal vez eran ciertos puntos que estaban ciertos. No, tenemos también imágenes aéreas que le voy a mostrar más adelante sobre cómo se llenó también la Plaza de Bolívar con las manifestaciones de hoy, 20 de junio. Perfecto. Pero por otro lado, veamos cómo estuvieron las marchas entonces acá en Medellín, donde asistieron muchísimas personas. Esta marcha comenzó en la avenida La Playa con la Oriental desde las 10 de la mañana, incluso hubo carros que llevaban pues música, llevaban parlantes y hubo una gran cantidad de personas que estuvieron acompañando, marchando. Quisimos preguntarles por qué estaban marchando y esto fue lo que nos respondieron. Que responda Sarabia, que se respete la pensión, que se respete la pensión de nuestros tíos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que se respete la salud que en este momento nos está salvando a todos. Petro debe salir, mucha corrupción y muchos interrogantes que no quieren aclarar ellos. Entonces, fuera Petro. No es justo que el presidente no responda, no es justo que se estén haciendo unas reformas en contra del pueblo. No es justo lo que está ocurriendo. En contra de este gobierno opresor y en contra de todas las reformas que quieren montar en este momento. No estamos de acuerdo con ninguna. Por un país más consciente. Este país no le pertenece al señor Petro, le pertenece al pueblo. Y el pueblo hoy se ha manifestado grandemente en esta marcha acá en Medellín. Y en la marcha pues estaban muchísimos aspirantes a la gobernación de Antioquia, habían concejales, estaban también algunos aspirantes a la alcaldía de Medellín, pues que constantemente han estado diciendo que se oponen, por supuesto, al gobierno de Gustavo Petro. Y estaba allí Federico Gutiérrez, parecía un rockstar, Nacho, casi no llega al punto donde lo estábamos esperando, porque las personas no permitían pues que él caminara, saludo va, saludo viene, y por supuesto quisimos preguntarle, bueno, ¿qué mensaje? Es que no hace nada mal para saludar. Claro que sí, y yo le decía eso a José más temprano, porque mantiene la energía y pues eso yo digo que hay que admirarlo. Mire lo que nos dijo sobre qué lo motivaba a estar en la marcha. Esto es una expresión ciudadana. ¿Por qué? Porque existe preocupación, porque el país no va bien, el país va por muy mal camino, nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. A mí me parece muy grave que la economía vaya mal, que el empleo vaya mal, que la seguridad vaya mal. Y aquí le estamos diciendo al gobierno, reaccione. No ha cumplido ni un año y el país está hecho un desastre. Casi no llegamos hasta donde estaba Federico Gutiérrez, las personas le decían fico, fico, por lo que aproveché a preguntarle, bueno, si esta marcha también era una respuesta implícita a me voy a lanzar como aspirante a la alcaldía de Medellín o mejor me voy a guardar para seguir haciendo oposición. Esto no respondió. A mí, cualquier aspiración siempre será un orgullo. Trabajar por mi Medellín siempre era un ganar orgullo, por Antioquia o por Colombia. Ya en los próximos días tomaremos decisión. En los próximos días podremos dar y tomar unas buenas decisiones para todos y créanme que entre todos vamos a recuperar a Medellín, Antioquia y vamos a recuperar a Colombia. Yo no supe leer, Nacho, esa respuesta, tal vez José Gil, que sabe leer entre líneas. Yo tampoco la sé leer, pero... Yo le dije, tranquilos, corrieron la fecha. No Pero se la estresen. sensación que me queda, Nacho, es que cuando habla de que vamos a trabajar por Medellín, por Antioquia o Colombia, y cuando estas manifestaciones tan numerosas, no solo en Medellín, sino en otras partes del país, yo me imagino que el hombre, si tenía algo decidido para Medellín, en este momento lo está pensando. Seriamente lo está pensando, porque claramente él es la oposición, dado que Rodolfo Hernández no está. Y fíjese que durante las marchas que estuvimos ahí alrededor, muchas personas le gritaban Fico presidente, y pienso pues que esto también le da un mensaje. Además, durante el fin de semana también pues se hizo bastante conocida la noticia, incluso desde la semana pasada, acerca de esta miniserie que está grabando el señor Daniel Mendoza. Lo más donde extraño, habla... y en carros de la alcaldía, o sea, a mí yo no he visto nada de este señor. Sí, Hay mire, como pero- un afiche ya de Federico Gutiérrez. sí, recordemos que Daniel Mendoza hizo una producción cinematográfica donde hablaba del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A él, pues... Una serie, ¿no? Sí, era una serie, una es una serie, serie, era es una una serie de serie. varios Y capítulos. ese ya está metiendo a todos los de la derecha, los mete ahí, todos son mataritos. Y sucede que a él, no recuerdo si fue la Corte Suprema de Justicia o si fue realmente la Fiscalía quien le ordenó retractarse porque De lo no que- mostraba pues realmente Y ya ninguna apeló evidencia. Él apeló esta decisión y aún así, pues ahorita entonces se está haciendo una serie que habla sobre Federico Gutiérrez. Esto fue lo que nos dijo alrededor de esa
miniserie que se está grabando no solamente acá en Medellín, sino también en Envigado, porque también el alcalde de Envigado pues estuvo bastante enojado porque nuevamente estigmatiza a ese municipio. Mire lo que nos dijo Federico. Es el desespero y la expresión de corrupción de los que hoy mal administran a Medellín. Tuvieron que traer calumniadores profesionales, ponerles al servicio los carros de la alcaldía, las cámaras de Telemedellín, todo un canal público pagado con el dinero de todos, que para que nos desprestigien a nosotros con mentiras. Mira, si combatí esos sicarios de verdad, a esos de la oficina y a los de las estructuras criminales, no voy a combatir a los sicarios morales, que vamos para adelante con toda. Oiga, sicario moral, así lo trata el alcalde. Yo pienso que en alguna medida el exalcalde Federico Gutiérrez, pienso que en alguna medida tiene razón. Lo curioso es que la serie la empiezan a hacer cuando se está especulando que Federico Gutiérrez va a ser candidato a la alcaldía de Medellín. O sea que eso tendría una primera parte. Y si al final Federico Gutiérrez no decide ser candidato a la alcaldía, sino aspirar a la presidencia de la República, tendrá una segunda parte en 2 años. Seguramente. Yo pienso, Nacho, para finalizar este tema de las marchas, en suma, así como en el año 2021-2022, que salían a estas marchas en oposición al gobierno de Iván Duque, del expresidente Iván Duque, y decían, pues es muy ciego el expresidente Iván Duque, si no presta atención a esas marchas, pues también sería muy ciego el presidente, ahora Gustavo Petro, si no presta también atención a este tipo de manifestaciones, porque por algo están saliendo a marchar también. Y por una razón adicional, Nacho, porque sería muy bueno comparar las marchas de hoy con las marchas del 7 de junio. Y ahí puede ver el presidente de la República si en realidad la gente sigue siendo tan fervorosa a su ideario político como lo era en campaña. Lo que sí es cierto es que son 2 eventos completamente diferentes. El uno fue lleno de sangre, violencia, destrucción. Y cuando sale a marchar todas estas otras personas en todo el país, no tuvimos ningún comentario. Pero el 7 de junio hubo destrucción, ¿Qué modelos creo que tan no. distintos los de las primeras líneas y todas estas otras personas a imponer a las buenas o a las malas sus ideologías? Nacho, último, usted me estaba preguntando, se la estaba debiendo, así se estaba viendo la Plaza de Bolívar con la llegada de los manifestantes. Yo no les sé decir si esto es más o es menos. Me parece que es más. Pero le puedo decir eso que es claramente absolutamente multitudinario y masivo lo que se presentó en la Plaza de Bolívar. Hoy Sí, no puede ser ciego, puede ser presidente. El presidente Petro hizo una locución muy sencilla, que lo único que le interesaba era el bienestar de todos los marchantes, que no pasara nada, que tenían todos en Colombia, tenemos derecho a marchar y a hablar. Y no dijo más. Fue un discurso conciliador, tranquilo, y no ha trenado hasta este momento, que lo hemos estado mirando, no ha dicho nada más. Seguramente ya esto mañana será parte de la historia y seguiremos el camino que se dio esta mañana, ayer en la noche en el Congreso. ¿Qué fue? ¿Cómo le parece Qué tan garrotera impresionante? tan buena. Pero, se quedó sin voz Andrés Guerra. Claro, es que fue uno de los que gritó con más Pero ánimos. con toda. Cuente a ver. Nosotros decimos que los congresistas no trabajan, pero son los únicos que estaban convocados para las 5 de la tarde o continuar, mejor no reanudar, pero continuar con esa sesión plenaria en el Senado de la República. 5 de la tarde comenzaron y a las 11:30 de la noche tuvieron que decretar un receso luego de que se diera una calentura de los ánimos de los congresistas que estaban participando. ¿Y cuál fue el tema? Resulta que ayer se estaba llevando a cabo un debate y me da mucha risa porque Nacho López sabe que lo he traído mucho a colación, y es el 8º y último debate del proyecto de acto legislativo que busca modificar la Constitución para legalizar, o mejor, regular el uso del cannabis adulto. Traducción, comercialización de la marihuana en Colombia. Pues Nacho, los ánimos se prendieron de manera impresionante y quedaron inconformes, tanto quienes estaban a favor como quienes estaban en contra del proyecto. Y estamos viendo en este momento en imágenes. Me gustaría si en Master le podemos subir el audio para que escuchemos. Andrés Guerra, Paola Orguín,
Paloma Valencia fueron los más enfáticos con sus gritos, llamando tramposo a Alex Vega, presidente del Senado de la República, y pidiendo... Alex Vega no es el Alex presidente. López, discúlpenme, muchísimas gracias por esa aclaración, que ya la había cometido también y me llamaron la atención. Alexander López, presidente del Senado de la República, por la forma en la que llevó la sesión, la plenaria. ¿Qué sucedió? Para que esta ley se convierta, o mejor, para que este proyecto de acto legislativo se convierta en una ley, ya acaba de cursar todos los debates, pero en este octavo debate necesita una mayoría que debe ser de 54 votos, Nacho. En el momento, en el recinto, cuando se va a dar la votación, se tenían 53 votos. De acuerdo con Paola Holguín, por ejemplo, y con Paloma Valencia, lo que se hizo por parte de los congresistas que están a favor de esa regulación del cannabis fue dilatar lo que más se podía mientras conseguían el quórum necesario para que se pudiera llevar a cabo la votación. Se montó en un avión y no le dio tiempo de llegar. Uno de estos congresistas salió a toda velocidad, llegó a Bogotá porque no estaba presencial y no le dio tiempo de llegar. Era el voto que le estaban esperando. ¿Sería un cartagenero que era antioqueño? Algo así. Cartagenero que era antioqueño. Que fue concejal paisa, mejor. Y que le gustaba el traguito. No sé, pero y él salió a decir que fue para asuntos familiares, y pero lo tremenda estuvieron garrotera. buscando y la retrasaron para ver si lograban traer ese voto. Y lo trajeron. Entonces, él no alcanza a llegar. Ellos dicen, quienes estaban a favor, por ejemplo, Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, dice que sí estaban los 54 votos, que él tampoco entiende por qué el presidente del Senado decide levantar la sesión, pero levanta la sesión. Y esa es la inconformidad que se da por parte de Andrés Guerra, de Paloma Valencia y de Paola Holguín y de todos los representantes del Centro Democrático. Cambio Radical se había salido porque decían que no iban a ser parte de algo que ellos estaban considerando que fuera viciado. Pero ellos se quedan y dicen que lo que está sucediendo es una jugadita que se está llevando a cabo por parte del gobierno, o mejor, de los congresistas que son del gobierno. Venga, escuchemos a Paola Holguín con relación a esa supuesta irregularidad que sucedió ayer en el Congreso. Es una lástima Petro, su gobierno y su bancada. Como hicieron campaña, están manejando el Congreso con trampas. En 2 ocasiones no han tenido los votos para aprobar el acto legislativo que legaliza el uso recreativo del cannabis. Entonces han optado por jugaditas, por romper el quórum. Hoy rompieron el quórum. Cuando llegaron todas las personas necesarias, levantaron, faltando más de 20 minutos para poder cerrar, y omitieron que muchos senadores estaban en el recinto y teníamos suficientes personas para someter a votación ese acto legislativo. Hoy duele más que nunca la democracia y la institucionalidad, porque la democracia requiere respeto a las reglas de juego, requiere honorabilidad, requiere verdad. Bueno, y la cosa política se sigue moviendo bastante. No pensé que el doctor Eugenio Prieto fuera a conseguir ese aval. Yo tampoco. Por todo lo que habíamos visto. Sí. Y las presiones que habían Pero, por Nacho, otro lado de Bedoya con congresistas de todo el país, liberales. Nacho, pero esa es la mosca de quién es el dueño del lapicero. Y que sí están rotas las relaciones del Partido Liberal con el gobierno nacional. No, y con los congresistas, o sea, si hay una ruptura en los Le partido. dieron el aval Gigante. del Partido Liberal al doctor Eugenio Prieto para ser candidato a la gobernación de Antioquia. Esto sucedió el sábado 17 de junio y con esto Eugenio Prieto Soto pues recibe un oxígeno, porque también recordemos que este pacto de Indiana pues digamos que también se había sustentado en que el señor Prieto iba a tener el aval. Hasta ese momento no lo tenía, cuando se rompió no lo tenía, pero él ahora va a seguir en firme. Es un reconocimiento también que le hacen, según el partido, a los 30 años de militancia que tiene Eugenio Prieto Soto. Recibió el aval de manos de César Gaviria, director nacional del partido, pero dijo Eugenio Prieto que él continuará en esa recepción de firmas, en ese trabajo, porque también muestra un ejercicio de confianza con la comunidad. Además, Nacho, pues también hay que decirlo, el hecho de estar recogiendo firmas, pues le da reconocimiento y eso evita pues que el candidato se pueda guardar. Pero ¿qué pasa? Decíamos, y lo hablaba más temprano con Duber, y es que ¿qué va a pasar entonces con el señor Julián Bedoya, a quien más de 30 congresistas, no solamente de Antioquia, habían firmado una carta pidiendo el aval para él? Pero el señor Bedoya no conocemos que estuviera haciendo el ejercicio de recoger firmas, situación que sí estaba haciendo Eugenio Prieto, y el 29 tendrían que entregar si tienen firmas. Me parece positivo esto, José, muy positivo.
Que le entreguen el aval a... No, el aval se lo entregan a cualquiera. Que los partidos tradicionales de Colombia vuelvan a tener candidatos. Es que estaban desaparecidos. Ya tenemos candidato del Centro Democrático, ya tenemos candidato liberal. Vamos a ver qué pasan con los conservadores, porque esto se volvió el festival de las firmas y de los movimientos, y hace falta tener estos ideales de partido. Un país sin partidos políticos o ideales no funciona. Nacho, usted tiene razón, pero se acordará de mí que todos esos candidatos que usted está viendo con aval hoy, se encontrará uno o dos que efectivamente estén en el partidor el 29 de octubre. Sí, no importa, pero que al menos haya candidatos de partidos antes del partido José. Sí, porque Es si que no el partido estamos se muere. perdidos. Es que miren las anteriores elecciones, ¿qué candidato tenía el Centro Democrático, liberales, conservadores y otros partidos? No, eran Petro y Hernández. Pero Nico Nacho, por mire, firma. en la ¿Sí me entiende? registraduría- Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, es hora de que estos señores se pellizquen de verdad a los directores de estos partidos y empiecen a tomar otra vez ese liderazgo, porque o si no, apague y vamos. Nacho, Nacho, pero y mire, esos en la cuatro del registraduría Pacto de Indiana- nacional, en la registraduría no aparece el nombre de Julián Bedoya inscrito como si estuviera recogiendo firmas. O sea, esa candidatura ya no es candidatura. No, Porque A no ser que aparece. haya un no, pero partido que salga A no no ser vale que sea un estos partido partidos. que En le estos dé la 9 días Él que estaba seguramente muy confiado que Del le iban Partido a dar, Liberal. le iban a Pero dar su por aval. firmas no es. Ya no. Y si va a salir a recoger firmas ahora, a no ser de que Pero la esté Nacho, recogiendo. No, ya la no señora. puede. puede. Porque Tenía tendría que que haber escrito el inscribir. movimiento. Ya se le venció. Bueno, entonces, Ya no nada. puede. Por firmas ya no puede. Esta- Tiene que buscar Ya otro por eso, partido. porque la estructura la tiene para conseguir las firmas en 8 días. Pero ya Eso no es puede. clarísimo. Pero tengo Porque una no leen inquietud. los tiempos. ¿Pero la estructura es de Julián Bedoya o es de Julián Bedoya siendo del Partido Liberal? No, es de Julián Bedoya. Solo. Es de Julián Bedoya, la estructura es de Julián Bedoya. Es que acá entra el punto, porque en esta resolución que tenía Eugenio Prieto en la mano, hay un artículo donde dice todos los militantes tendrán que apoyar al señor Eugenio Prieto Soto, so pena de poderlos meter en este delito de doble militancia. Entonces, son más de 30 congresistas que firmaron para apoyarlo a él. Sí, Digámosle ya por el departamento de Antioquia, 3 congresistas, varios diputados del departamento, y ahora digamos que también queda ese aire de incomodidad porque tendrán que apoyar al señor Eugenio Prieto. Se pone bien interesante la campaña de gobernación de Antioquia. Sí, Cada vez va cogiendo unos tintes más interesantes. Esperemos a ver qué resuelve el señor Luis Pérez. El otro asunto, Nacho, es que esas 4 personas del Pacto de Indiana pasado, ya prácticamente es una, la que está sin aval. Mauricio Pero Tobón. ya los otros están. Sí. Ya los otros están en el partido. Ya está. Entonces, Bien decía bueno, Eugenio Prieto, la campaña de Mauricio Tobón es de aire. Parece que es de aire. Vamos a ver qué pasa. José, ¿qué pasó con el dólar? Bueno, no, primero no. Sí, Nacho, Di- pero no, si quiere el espere. dólar, porque el dólar en Pero jornada es de que marchas. la economía anda como en cifras negativas. O sea, pues Petro publicó hoy, sí trinó eso y dijo que no, que la economía iba bien, que la gente estaba creyendo, que los resultados estaban positivos. Eso trinó. Pero Nacho, el trino del presidente es contradictorio con los resultados que entrega el DAN. El DAN entrega resultados al mes de abril, donde dice que la economía ha caído el 0.78% entre abril de este año y abril del año anterior. Si lo comparamos con marzo del año anterior, ya la caída es de más del 1%, el 1.23%. Caen sobre todo los sectores primario y en especial el secundario. El secundario casi cae casi el 7%, el primario cae un poco más del 1%. Recordemos que el primario es agricultura, es minería, son estas actividades muy básicas, estas caen un poco más del 1%, el secundario que es construcción, comercio, manufactura, industria, esto es lo que cae casi el 7%, lo que no cae, de pronto en lo que estaba pensando el presidente Petro en el trino que usted menciona, estaba pensando en el sector terciario, que es el relacionado con la hotelería, ese sí no cayó, ese fue el único que no cayó, pero tampoco creció mucho, Nacho. Entonces, y el general de la economía cae el 0.78%. Y a todas entre el dólar, ¿cómo terminó de...? El dólar en esta jornada de marcha, Nacho, tuvo una jornada levemente a la baja. Continuó, oiga, el dólar hoy alcanzó a negociarse en parte de la jornada 4.121 pesos. El máximo fue de 4.178. El promedio fue de 4.149. Estamos por debajo de los 4.150, Nacho. Pero esta que se va a quedar ahí como de pronto tocó ya este piso. No sabemos, pero ya estuvo a 20, 21 pesos de bajar de los 4.100 pesos durante la jornada. Bueno, don Duber, segundo policía que lamentablemente perdió su vida después de un accidente. Sí, Nacho, recuerde que el pasado 10 de junio, bueno, hace 10 días exactamente,
reportamos un accidente que se presentó en Las Palmas, donde 2 uniformados de la policía resultaron allí involucrados tras hacer la señal de pare a 2 jóvenes que se movilizaban en una motocicleta. Ellos pararon, los policías estaban haciendo allí la inspección, pero fueron embestidos por un vehículo particular. En el hecho murió uno de los uniformados, pero lamentablemente, pues tras 10 días de haber sido hospitalizado en la Clínica El Rosario del Poblado, falleció el subintendente Adrián Francisco Lopera Gallego, de 37 años, quien pues resultó allí herido en este accidente que se presentó a la altura de Envigado, allí en Las Palmas, exactamente en el kilómetro 12 más 840. Pues Nacho, fue un hecho bastante lamentable porque no fue ni siquiera en una persecución ni nada por el estilo, sino que fue un accidente de tránsito que se presentó. Hoy era el día cero, hoy se vencía una gran cantidad de licencias. Hoy fue. Señores, si se les venció, no salgan a conducir, porque probablemente, como lo dijeron acá, preparen para los controles en todas partes. Van a empezar a buscar. Esto está caótico, le tiene que dedicar prácticamente una mañana a revalidar su pase y cada vez son más personas las que lo van a necesitar hacer, así que si se le venció, no den papal. Nacho, va a estar caótico yo diría por varias semanas, y es que no es por varios meses. Todo el resto de acuerdo a lo que dice el el Ministerio de Transporte, dice, estamos en la capacidad de renovar 23.000 licencias de conducción por día. Oiga, 23.000 en todo el país. A nivel país. No, y faltan 4 millones. 3 millones. No, es que son locos. O sea, esos del ministerio están loquitos. Estamos en capacidad de revalidar 110.000 matrículas a la semana, un poco más de 400.000 al mes. Pero eso yéndose al 100%. Sí, señor. Estamos locos, y esas pruebas tan raras. Pero Señores, Nacho, ¿hace cuánto estábamos advertidos? Y usted Sí, sabe que tampoco fue nada nuevo. Eso es un pero fallo de la Corte, Nacho. hace mucho estábamos advertidos. De hecho, se había dado una prórroga. Claro, por claro. la situación, pero... señores, vamos a hacer una pausa y vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Universidad Católica Luis Amigo, formar para transformar. Estudia especializaciones en adicciones, intervenciones psicosociales o neuropsicopedagogía infantil. Inscripciones abiertas, 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Hay cosas en la vida que en esta empresa funcionan muy bien en invierno y en verano funciona muy mal. Precisamente les hablo del aire acondicionado, que calor. Si nos van a ver brillantes y medio sudorosos, les ofrecemos disculpas, pero el aparatico no funciona con la intensidad. Alcalde Juan Sebastián y Estrella. Oiga, le decía Juan Sebastián prácticamente. Estrella. Sí. Juan Sebastián Abad, alcalde de la Estrella, ¿cómo me le va, hombre? Nacho, muy contento de estar acá. Contarle que mi amiga estrellado, está bien. No. Sierense. Sierense 100. Sí, ya tuvo uno con la lesión que tuvo jugando a fútbol. Uy, sí, fue brava esa lesión, sí, ya. Sí, ya. Pero bueno, feliz de estar acá con todos ustedes. Me siento en casa. De verdad que este programa para mí es un encanto. Gente maravillosa, periodistas, amigos. Y aquí estamos, Nachito. Bueno, alcalde, usted ha tenido una buena bendición en su administración, porque a usted lo han invitado de muchos lugares o de varios lugares del mundo a conocer modelos futuristas de otras ciudades. Precisamente me comentaba usted que por estos días, recientemente, estuvo en Corea. Sí. ¿Cómo logró hacer todo eso? ¿Quién lo invitó? ¿Qué pasó? Y algo que quiero aclarar, pagado todo por Corea, porque ya hoy claro. no me monté en helicóptero, nada de esas cosas, pues que quede claro, ¿cierto? Okay. La Universidad de Seúl me invitó a conocer qué era todo el tema de Smart Cities, porque ustedes saben que Corea del Sur es una de las, digamos, países más avanzados en todo el tema de ciudades inteligentes. Pero páreme ahí antes de que me cuente todo lo de inteligencia. Fue que tiraron o le pusieron, le dieron la mapamundi y la vuelta y tú le tiraron un dardo y cayó en la estrella. ¿Por qué lo eligen a usted? ¿Usted hizo un lobby o qué fue lo que pasó? Es que pues, hubiera invitado, no sé, a un municipio más grande, al alcalde de Medellín, de Bogotá, a usted. No, hay un tema que el área metropolitana viene trabajando, un tema de cooperación internacional con la Universidad de Seúl y con el gobierno coreano. Entonces,
Fuimos realmente 2 alcaldes, fuimos José Fernando Itagüí y yo en representación de La Estrella, ¿sí? Entonces, lo que se busca es hacer un piloto de Smart Cities acá dentro del Valle de Aburrá. Una ciudad grande, una ciudad intermedia y una ciudad pequeña como La Estrella. Nosotros propusimos que La Estrella fuera ese modelo de volver de pronto La Estrella una ciudad inteligente. Y mirando todo el tema de data de ellos, de manejo de la información, ¿cierto? El tema de cámaras y todo lo demás. Allí estuvimos casi durante 10 días conociendo. El centro de monitoreo de ellos de Seúl se llama Topis. Es una cosa impresionante, es una sala de informática llena de televisores, pero allá regulan todo el tema de tránsito, el tema de movilidad, el tema de seguridad, el tema de gestión de riesgo, absolutamente todo. Lo que nosotros pretendemos con el gobierno coreano y con la Universidad de Seúl es que ese modelo lo traigan acá, en este caso a La Estrella pues particularmente, y podamos implementarlo de una manera más pequeña, ¿sí? Usted me comentó en estos días que hablábamos cámaras, eso como que pues tienen 2 cámaras. No, eso es... Veía algo que me impactó demasiado, es que a la gente le gusta ya que haya cámaras. O sea, mientras aquí la gente rechaza las cámaras de movilidad, las cámaras por todo, allá la gente antes es enamorada de las cámaras. Y algo también que me impactó es que los niños los llevan a conocer, por ejemplo, a esos centros de monitoreo para que ellos sepan desde muy niño qué está pasando con todo el tema de la ciudad. Ellos tienen una zona de regulación, por ejemplo, de carros inteligentes autónomos, ya están implementando. Todo lo que uno ve en películas ya está pasando en Corea. Entonces, no es que estemos muy alejados de la realidad cuando se ven las películas, realmente está pasando ya en Corea todo eso. ¿Qué necesitamos nosotros? Aquí realmente hay grandes avances, cámaras LPR, PTZ, cosas así, pero necesitamos es, primero, cultura ciudadana. Yo me quedaba sorprendido caminando cuadras y no veía un cesto de basura, pero tampoco veía una basura en la calle. También veía como la gente allá el respeto hacia el adulto mayor, cómo los coreanos tienen un respeto hacia los adultos mayores. Y ese tipo de cosas que yo decía, uy, al colombiano le hace mucha falta eso. Es que nosotros, partir de una ciudad inteligente, sin tener ciudadanos inteligentes, pues es muy difícil. Yo, ¿para qué me tengo el último iPhone si no sé cómo manejarlo? Lo primero que necesito es saber cómo manejarlo y luego tener el último iPhone. Entonces, viene uno con muchas inquietudes, pero viene, digamos, a implementar todo eso aquí en La Estrella, en Antioquia, en Colombia. ¿Cuál va a ser el plan piloto de La Estrella? ¿Qué va a hacer usted? Y eso requiere de recursos que de dónde van a salir. No, entonces ellos vienen ya adelantando un estudio, la Universidad de Seúl, un estudio, haz de cuenta la Universidad de Antioquia cuando lo contratan para hacer un estudio, hoy lo vienen adelantando en el área metropolitana y están tomando de referencia a 3 municipios, posiblemente la ciudad capital, Itagüí y La Estrella, ¿sí? Y todo lo financia directamente el gobierno coreano y la Universidad de Seúl. Nosotros no ponemos nada. Simplemente eso seríamos como un proyecto, un prototipo para adaptar y empezar en Sudamérica. Pero todo está en diálogos. Ellos vienen en septiembre, vienen otra vez. Ellos ya vinieron acá inicialmente, vuelven en septiembre. Los docentes que vienen adelantando todo el estudio de investigación para mirar a ver si se pueden. Eso a nosotros nos toca como gobernantes. Si no entiendo mal, o sea, ellos están estudiando en qué están hoy estos 3 municipios y qué les haría falta o qué. Exactamente. Ellos miran, digamos, cuáles son los avances que tenemos nosotros para hacer un Smart City, ¿sí? ¿Qué tenemos, qué hemos avanzado, pues, con todas las, digamos, condiciones adecuadas, requisitos. Y con base en eso nos entregan a nosotros unos resultados. Y la idea es firmar un convenio de cooperación internacional donde el gobierno coreano sea el patrocinador de eso. ¿Qué buscan ellos? Ellos buscan, digamos, su conocimiento, su know-how, llevarlo hacia otras tendencias del mundo. Ellos tienen mucho conocimiento en eso y también bien muy agradecidos con Colombia. Colombia ayudó, si bien no saben, el tema de la guerra que hubo en 1950, si no estoy mal. Si uno va a Corea y dice que es colombiano, lo atienden súper bien. Entonces también es buscar esos espacios de cooperación internacional. Por eso yo siempre he dicho, uno tiene que tocar puertas. Un alcalde no es un administrador, sino un gerente. Y ir a Corea, todo pago. Y quién quita que se nos dé esto. Yo soy optimista, se nos dé, pues bienvenido sea a la cooperación internacional, al área metropolitana, el Valle de Aburrá, pues y a La Estrella, ¿sí? Como lo hemos hecho nosotros cuando hemos estado en Malmö, Suecia y en otros lugares que hemos firmado convenios de cooperación y hemos podido traer recursos para poder trabajar en esos temas ambientales también. Andrea Sierra, ayúdeme y cambiémosle el tema al alcalde. Claro que sí. Desde hace algunos días vienen escribiéndonos desde el municipio de La Estrella, hablándonos mucho del POT. Sí, señor. Que, mejor dicho, pues las denuncias que traen es
que hay como cierto caos en eso o que se están entregando licencias sin el debido estudio. Es más o menos. Hay dos inconformidades, alcaldes, que nos han escrito puntualmente. Una de ellas tiene que ver con la sobreconstrucción que se está dando. Y la otra tiene que ver con el sistema de acueducto en unas zonas de La Estrella puntualmente, y que al confluir esas dos problemáticas pues se hace un poco más grande. ¿Qué está pasando con el POT, la construcción y el acueducto? Bueno, el POT que existía anteriormente a este era un POT del año 2008. Recuerden que los POT o los PBOT se deben cambiar cada 12 años, o sea que para el año 2020 debería estar el nuevo PBOT estructurado. Un PBOT es un mecanismo económico, de desarrollo social, desarrollo sostenible de la región. Llevábamos 3 años, llevamos 4 años trabajando en ese, ¿cierto? La gente dice, es que van a pavimentar el Romeral, falso, de toda falsedad. Primero, el Romeral no se puede pavimentar, el Romeral se debe cuidar. Nosotros vamos a cuidar el Romeral porque hay una cosa que se llama el DMI, Distrito de Manejo Integral, que eso no es un capricho del alcalde de turno. Eso es un tema, una directriz de Corantioquia, que es la que protege las zonas ambientales rurales del municipio. Entonces hoy, lo que es el Romeral se va a cuidar. Y un dato para que ya en estos días, con ese dato ya les salía a la gente, es pasamos de tener 49% zonas protegidas en el POT anterior a tener 73% zonas protegidas, donde no se puede construir vivienda, donde lo que estamos haciendo es cuidando el tema del medio ambiente. Obviamente va a haber desarrollo, yo no puedo decir que no va a haber desarrollo, pero un desarrollo planificado, un desarrollo estructurado, un desarrollo adecuado con vías. Andrea, tú vives en La Estrella. Sí, señor. Y estamos construyendo desde ya un tema, ampliación de una vía muy importante como la de Ferrería. Que es la que me toca directamente. Que es la que te toca a ti, y no toca solamente a La Estrella, sino también a Itagüí y Medellín, San Antonio de Prado. Sí, señor. Pero estamos construyendo también el tema de la vía hacia el Pedrero. O sea, estamos planificando a futuro un desarrollo adecuado para que no se nos vuelva a saturar una ciudad. También estamos haciendo parques urbanos ambientales para mejorar la calidad de vida. Entonces, el tema es que nosotros no estamos haciendo un POT para un tema de saturación de la ciudad, sino para un tema de planificación de la ciudad. Una de las problemáticas que hoy en La Estrella, Nacho, Andrea y todos, es que no hay parqueaderos. Vos vas a La Estrella y ningún negocio pega porque no hay un solo parqueadero. Pues claro, si te toca parquear a 10 cuadras para ir a un restaurante, pues ¿quién parquea ahí? Yo más bien me voy para otro municipio. Este PBOT ya permitió el tema de parqueaderos, zonas reguladas de estacionamiento también, ¿cierto? Y muchos otros temas que ayudan a mejorar las condiciones adecuadas de planificación territorial del municipio. Mucha gente, como era en Pueblo Viejo, como era en Tablaza, porque son zonas de expansión urbana, les tocaba hacer un plan parcial. ¿Saben qué es eso? Un plan parcial le tocaba a una de 30 hectáreas ponerse de acuerdo y programar por dónde va. Eso nunca iba a pasar. Y esa gente se queda sin poder desarrollar sus viviendas. Entonces había un sinnúmero de construcciones ilegales. Hoy lo que hicimos nosotros fue permitir un tema de legalización de esos predios. O sea, que la gente de menos recursos también pueda legalizar su casita. Y el tema del agua. Recuerden que para poder dar una licencia de construcción se tiene que dar con un tema de factibilidad de servicios públicos. Lo tiene que dar una empresa reconocida en el tema del agua. Si no, los proyectos no se pueden dar, ¿cierto? Y nosotros venimos trabajando ya el plan maestro culto del alcantarillado, que es un tema que hemos hablado anteriormente acá. Ya lo estamos retomando y lo vamos a sacar adelante. Y lo vamos a dejar en nuestro gobierno, digamos, en camino, para que el próximo gobierno sea el que se corte la cinta y sea el que lleve los aplausos. Yo me llevé los matracazos, yo me llevé los insultos y no importa. O sea, es que el deber ser de un gobernante no solamente llevarse aplausos, pero el próximo gobernante se va a llevar las alegrías cuando inaugure el plan maestro que nosotros vamos a dejar montado. Alcalde Juan Sebastián, en ese plan indicativo del municipio de La Estrella, en estos 6 meses que ya restan, ¿cómo va el avance de esos indicadores dentro de esos retos que usted se planteó? Mira, los datos hablan por sí solos. 6º municipio en Antioquia en índice de competitividad. O sea, nosotros somos un municipio que viene con una pujanza importante en el tema de desarrollo económico. Estaba mirando un tema de la idea que saca el tema de cifras de desempleo. Somos el municipio con menor desempleo en el área metropolitana. Y eso es algo muy importante. La gente con empleo es gente que tiene calidad de vida porque ya no depende de un régimen subsidiado, sino que tiene un régimen contributivo y eso permite pues que haya mejor calidad de vida. En temas educativos venimos cumpliendo, nada más el día de hoy inauguré un CDI, o sea, un centro de desarrollo infantil. Unos periodistas que fueron quedaron enamorados porque ellos dicen el CDI más lindo que hemos visto nosotros, donde los niños de menos recursos
que antes estudiaban en una casa de una madre comunitaria que atendía a 13 niños, pues imagínense las condiciones, no son las más adecuadas, claro que estas madres comunitarias son muy especiales, los vamos a trasladar a un centro de desarrollo infantil para que estudien, más o menos 100 niños van a estar ahí, una inversión de 5.000 millones, o sea que nosotros venimos hoy cumpliendo con el plan de desarrollo y mucho más allá. Hemos gestionado por fuera de La Estrella más de 200.000 millones de pesos, siendo La Estrella no un municipio tan boyante como la gente lo cree. Yo le decía a Nacho, y lo digo con confianza porque pues, lo admiro mucho, y le decía, Nacho, me he dedicado a gerenciar La Estrella, me he dedicado a ir a Bogotá, al área metropolitana y a la gobernación, a tocar puertas, porque con el presupuesto del municipio no hubiéramos hecho ni una cuarta parte de las obras que estamos haciendo hoy. Si nos hubiéramos quedado quietos hoy en La Estrella, seguramente hoy no podríamos estar hablando del puente de Ferrería, de la casa consistorial, del colegio, la segunda etapa del colegio Consejo, y como un sinnúmero más de 40 horas que hemos entregado. ¿Se quedó el sueño del cable? Es que el cable nunca ha sido un tema que yo propuse, ¿cierto? Sí, no, se dio circunstancialmente, pero... Creo que está dentro del plan de desarrollo nacional. Creo que lo involucraron ahí. Es un proyecto grande, importante. Yo cuando la otra me reuní con el gerente del metro y todo lo demás, veíamos el proyecto como tal. Lo que pasa es que presupuestalmente es un tema amplio. Yo diría que a futuro pues está ahí en el mirador, ojalá se pueda dar. Pero aquí hay temas más importantes que necesitamos recursos. Yo creo que el tren de cercanías es o el tren de ¿cómo lo llama? ¿Cómo se llama? ¿El tren de cercanías? El tren del río. Sí. El tren del río es una prioridad para la ciudad-región, ¿cierto? Y uno también tiene que pensar en ciudad-región, porque los habitantes de La Estrella muchos trabajan en Medellín. Entonces también en cómo mejorar la movilidad, y esos recursos también serían importantes para el tren del río, que para mí es muy importante que salga adelante ese proyecto. No es un proyecto de La Estrella, pero sí es un proyecto que nos involucra al municipio de La Estrella. Alcalde, ya está en cuenta regresiva. ¿Cómo va usted? ¿Va a terminar tranquilo? Feliz, tranquilo. Iba a decir una grosería, pero no la voy a decir. Pero ya no, contento del deber hecho. Yo creo que la satisfacción, no faltan los detractores, más de 50 cuentas falsas me ha tocado bloquear. Hoy está de moda como que crear cuentas falsas para difamar porque no son capaces de dar la cara. Cuando les digo que hagamos el debate no son capaces de salir. Pero cuando uno está tranquilo, pues se va de un gobierno tranquilo. ¿Con qué lo atacan, alcalde? No, pues imagínate, yo seguramente el CDI lo publicó ahorita y me van a inventar alguna cosa. O sea, cada vez que yo saco una noticia abrazando a un niño, me sacan algo. Y siempre es el plan maestro. Y el plan maestro, he hablado 1000 veces, conté que ya la plata está dentro de la fiducia, ya recordé que estamos, la reestructuración del plan maestro lo estamos haciendo en Bogotá, ya conté que ya vamos a comenzar el tema de Pueblo Viejo. O sea, ya he dado todas las explicaciones. Es año electoral, es año político. Y lo había contado usted aquí, sí. Pues, alcalde, qué alegría tenerlo por acá, hombre. Espero que culmine este año con muchas bendiciones porque todo lo bien que usted haga es para su población. Yo le hago una última preguntita. Bien pueda. ¿Puente de Ferrería se entrega a tiempo? Puente de Ferrería lo vamos a entregar muy pronto. Vamos a estar estrenándolo. Sí, vamos a estar pasando. ¿Lo va a entregar usted? Sí, claro, lo entrego yo. Es muy bueno porque, vea, eso es uno de los temas. Hace unos días dijeron que el puente de Ferrería se iba a caer, que no sé, inventaron un sinnúmero de cosas. Me tocó ir a grabar un video en el sitio para informar adecuadamente a la gente de que el puente de Ferrería. El puente de Ferrería lo entrego yo más pronto de lo que la gente cree. Lo que pasa es que no me atrevo a dar fechas, pero lo vamos a entregar muy pronto para que lo pasemos caminando y que se den cuenta. No, tranquilos del deber hecho, de cumplir la estrella y que Dios nos ha acompañado en todo este camino que hemos estado, siempre la mano de Dios. Se me cotizó usted. Última pregunta, María Herrera. Sí, es que ahora, alcalde, que le estaba preguntando acerca de los indicadores del plan de desarrollo, se me quedaba un tema y es acerca del agua o el acueducto sobre 4 veredas del municipio de La Estrella. ¿En qué quedó eso? Le estoy hablando de Pueblo Viejo, Bermeja. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo va el avance? Eso es lo que te decía ahorita, Sí. del plan maestro Culto Alcantarillado. Ah, ese es el plan maestro. Es, ¿cierto? Que estamos primero ya estamos reformulando el proyecto en Bogotá, ¿sí? Pero el proyecto lo vamos a dividir en dos. Uno va a ser todo el tema de Pueblo Viejo, que ese lo vamos a comenzar mucho más rápido, y el otro lo vamos a dejar reestructurado en Bogotá, seguramente lo vamos a poner en marcha y ya la próxima administración es la que lo va a entregar. Pero lo vamos a dejar montado. Un proyecto muy importante, un proyecto que realmente va a ayudar a mejorar las condiciones de vida. Yo soy de ese sector, de Pueblo Viejo. Yo le decía a la gente estos días, ¿cómo no va a querer yo que mi mamá aquí vive en Pueblo Viejo, que mis tías, que mis primos no iban allá? O sea, más huevón yo, si no trabajo por mi comunidad. Es que es mi sector, el que yo amo y quiero, como toda La Estrella. Entonces, ¿cómo no voy a trabajar yo por un sector como está? Y en el cumplimiento del plan de desarrollo
vamos en un 76% de cumplimiento. Y yo creo que vamos a superar. Hay proyectos que no nos habíamos planteado y nos salieron adelante. Entonces, es muy lindo uno saber que proyectos que no teníamos dentro del plan de desarrollo hoy le estamos entregando a la comunidad de La Estrecha. Por ejemplo, este de Corea. Alcalde, gracias. A vos, Nachito, a Les todos. deseo la mejor de la suerte. Amén. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a la primera mesa de opinión de Antioquia con Juan José García. Sí, señor. Ya volvemos. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. Le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador. Consúltenos en el 310-665-8193. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia nuestros 3 doctorados en estudios interdisciplinarios en psicología, educación o comunicación. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación. Tengo como una duda grande, José, pero es muy para personas de mi edad. ¿Qué hubiese escrito nuestro invitado en caja mágica de este programa? ¿Qué hubiera hecho? Bueno, en mi columna del periódico. Claro, hace tantos se años. llamaba Teclado. Teclado, sí. cómo no. Don Juan José, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Te dictó clase en bolivariana, ¿sí o no? 50 años. Profesor mío. Hace muchos años, ya hace muchos años, cuando era decana, creo que era Cielo García. Cielo, y bueno, sí. Yo entré a la universidad en el 72 y todavía dicto algunas clases. No le puedo creer. Ya no soy interno, pues, pero sí estuve durante 50 años continuos en la Facultad de Comunicación. Don Juan José, o profesor, como le quiero decir. Juan José. Libertad de prensa. Cuando uno habla de libertad de prensa, ¿a qué hace referencia? Hombre, yo pienso que hay que consultar la referencia más importante en la historia del pensamiento filosófico y es Aristóteles, que es la libertad. La libertad es la facultad de hacer lo que debe hacerse. Muchas veces se interpreta como libertad pues la facultad de hacer todo lo que pueda hacerse y entonces se llega pues a un desaprovechamiento de esa facultad esencial. En el caso particular de la prensa, de los medios de comunicación social, es también eso. Libertad es la facultad de hacer lo que debe hacerse. Valga decir, con sentido de la responsabilidad, dando la cara. Pues el periodista pone la firma, pone su fotografía o aparece ante las cámaras o se oye su voz, responde por lo que dice, se compromete a asegurarle al lector, el oyente o el televidente que está en lo cierto, que ha consultado las fuentes requeridas, que todo está confirmado y que en caso de un error o de algún disparate, pues está dispuesto a hacer la corrección pertinente. Pues a eso me limitaría en este momento. Es algo pues que da para muchas digresiones sobre qué es la libertad. Y la libertad, cuando uno trata de entenderla en este momento de la historia, en el que este aparatico le dio la oportunidad a todo el mundo de ser periodista o de contar. Sí. ¿Cómo se reinventa entonces la libertad? Porque ya parece, o sea, usted ya oído la mal palabra fake news, que yo lo digo que son mentiras, noticias mentirosas, pero aquí nos volvimos muy gringos. Y esto ya todo el mundo, el que tenga energía, sale a hablar. Sí, todo el mundo se cree periodista. En lugar de fake news, yo he sugerido que se utilice una palabra mucho más americana, que es paparrucha. Las paparruchas son las mismas falsas noticias, las fake news. Bueno, sí, hay una indisciplina, a veces una pérdida del sentido de lo que es verdaderamente una profesión. En nuestro país hemos estado también expuestos a eso en vista de que, por ejemplo, la misma Corte Constitucional tumbó el Estatuto del Periodista y cualquiera puede ser periodista a la luz de quien fuera el ponente de aquella recordada decisión de la Corte. Hay una gran apertura en la mayoría de los medios de comunicación, medios que se respeten,
se fijan muy bien que sus servidores sean verdaderamente profesionales, que hayan cursado los estudios consiguientes o que hayan tenido la experiencia suficiente como para acreditar la condición de periodistas. Y además que tengan los antecedentes, el prestigio, que aseguren la credibilidad y la confiabilidad sin las cuales no se puede tener respetabilidad ni permanencia en una profesión como la nuestra, que es tan complicada y que está tan expuesta pues a tantas adversidades y amenazas. ¿A mayor democracia, mayor libertad de prensa? ¿O cómo entender la libertad de prensa versus la política? Pues son dos conceptos muy parejos, pero yo creo que a mayor libertad de prensa, mayor democracia. Y frente a la política, hombre, quienes escribimos no permanentemente, sino de modo esporádico, por afición, como somos aficionados a hablar de política en una cafetería, en una tertulia, pues debemos saber que, primero que todo, somos periodistas políticos que políticos periodistas. De invertir esas nociones surgen las confusiones que se dan con frecuencia. Cuando hay políticos muy respetables en su labor, a veces heroica, que consideran el periodismo una tabla o una plataforma de lanzamiento para una campaña y lo convierten en un pretexto para obtener fama, poder, dinero, etc. Eso no es debido, por supuesto. Y entonces atentan contra la integridad misma del periodismo, contra la independencia, la libertad, la credibilidad y la confiabilidad del periodismo. Señor Juan José, a mí me inquieta una situación, y es que en el periodismo de ahora, que es a través de las redes sociales, digamos, muchos medios de comunicación, las personas que son periodistas, detrás de un like o detrás de que compartan muchísimas veces su contenido, pues a veces son ligeros en la información. El artículo 20 de la Constitución habla del derecho a la libertad, digamos, de expresión y de opinión, pero el artículo 21 también dice las personas tienen derecho a la honra. ¿Cómo medir esos límites entre esas tres situaciones? Me voy por el like, me voy por el derecho a mi libertad de pensamiento, pero también el derecho a la honra de la otra persona. Es decir, no podemos estar publicando por publicar. Yo pienso que todo eso parte de la equivocación de considerar que todo lo que se dice en público por una red social, que a veces son redes antisociales, sí, por radio, por televisión, por un medio, una plataforma de internet o en la prensa, todo es periodismo. No, el periodismo se limita. Hay un error al considerar que el periodismo es algo que lo cubre todo. Una simple fuente o una valiosa fuente de información no es periodismo, es simplemente el comienzo de un proceso informativo. De suerte que si uno lee una información o una presunta información en Facebook, en Twitter, en cualquiera de estas, o en Instagram, esa no es la versión de un periodista. Puede ser que sea un periodista quien esté produciéndola, pero es una persona común y corriente. Así como en tiempos anteriores una señora llamaba a la redacción a decir que había una esquina donde había una planta de vicio, y esa no era una fuente de información que hay que verificar, hay que confrontar, investigar hasta el final para establecer su veracidad. Y por esa razón entonces esa facilidad, esa longanimidad con que se llaman, ese exceso de flexibilidad con que se manejan las mal llamadas redes sociales ha permitido que en medio del alborozo y el alboroto se crea que todo es periodismo, y en realidad periodismo tiene... No hay contraste de nada, realmente en las redes sociales no hay contraste. No, ni de verificación ni confirmación, y el título de periodista se lo arroga cualquier ciudadano. Bueno, está en su derecho de informar, de opinar, pero no por eso es periodista, por arrogarse un derecho que no le corresponde, como no le correspondería ser médico por automedicarse o abogado por asumir su propia defensa cuando se exige un defensor, o en fin, por ejercer otras actividades. Ese es un ejercicio ilegal. Bueno, ilegal no en nuestro país. En la actualidad, el periodista ha entendido el momento político y de pronto el político no ha entendido el momento periodístico. Es posible que haya deficiencias. Yo sostengo que en Colombia hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, pero se trata de una libertad descarriada muchas veces, o descarrilada o desaprovechada.
donde pensamos que el todo es poder decir las cosas, pero sin una orientación hacia el bien común. De ahí el sentido de la responsabilidad social del periodismo. De suerte que no todo puede o debe decirse en un momento dado. Esa lucha a veces es ridícula por la primicia, está también muy reevaluada. Bueno, de todas maneras, hay un error de considerar que la libertad permite toda clase de acciones, incluso las más desaforadas. Y digo, quisiera subrayar esto, es una libertad desaprovechada. Como desaprovechamos todo en este país y en América Latina. Es decir, la libertad es una belleza natural también dilapidada, como lo es el agua, el aire, como son la flora y la fauna, nuestras selvas. Asimismo, dilapidamos la libertad. Tenemos tanta que no nos importa qué hacer con ella cuando estamos en el deber de orientar para que la gente sepa pensar, reflexionar, tomar decisiones adecuadas, decisiones que apunten al bienestar general, decisiones que de la mano de otras actividades profesionales permitan la realización de unos objetivos de progreso integral, etcétera, etcétera, en nuestra ciudad, en fin. De tal manera que eso mismo sucede con la política. Pero mire, en algunos gobiernos que hemos visto de X o Y tendencia, pues lo primero que cooptan es el periodista. En Venezuela lo vimos y lo hemos visto en algunos países, en Cuba, muchos países, en Nicaragua también. ¿Por qué esa necesidad de cooptar eso? Y lo estamos viendo con todo el rifirrafe de este fin de semana con la periodista Vicky Dávila, a la que supuestamente le pierden la cabeza. En últimas, todo eso parece que aparentemente son mentiras, todo lo que se dijo en todas estas redes. ¿Por qué callar al periodismo? ¿O es que así de potente es? Sí, yo creo que es decir, es lo más atractivo. Y es lo más fácil culpar al periodista o responsabilizarlo de todo lo bueno y lo malo que suceda. Porque es una profesión que está haciéndose a la vista de todo el mundo, al oído de todo el mundo. Digamos, los aciertos o los errores de cualquier otro profesional, de un médico, de un abogado, de un ingeniero, en fin, pues pueden pasar inadvertidos. Y de hecho en este país miles y miles de disparates que han cometido otros profesionales, pues la gente no los recuerda. Ni se ha dado cuenta de ellos, en tanto que lo que el periodista publica sale a la luz pública, o a la luz o al espacio acústico públicos. De suerte que es una profesión muy atractiva, que da prestancia, y que al mismo tiempo se convierte en la más a la mano como para poder manipularla desde los ámbitos de poder mal entendido. Yo creo que esa es la explicación. José. Profesor, de la mano de la pregunta que le hacía María Andrea, ¿las redes sociales son el principal enemigo que hoy por hoy tiene el ejercicio periodístico o es la utilización que se da de las redes sociales? La utilización. Las redes sociales son muy útiles. Es decir, la Internet en general, las distintas plataformas, claro, no faltaba más que uno ponerse a renegar ahora de todo lo que ve, que oye, que lee en Internet. Es una mala utilización, pero eso pienso yo que va atemperándose con el tiempo. Así como ha sucedido con los otros medios de comunicación, pues va pasando es que no encuentro en este momento la palabra, la alegría de ver un instrumento nuevo que nos induce a utilizarlo de una manera exagerada, poco a poco. De todas maneras, eso sí depende del énfasis que hagan en los deberes, en los alcances de las limitaciones del periodismo, quienes se forman como periodistas en las facultades de comunicación, que algunas de ellas van convirtiéndose también, se van desdibujando y se vuelven facultades de mercadeo periodístico, de mercadeo comunicacional, en las mismas agremiaciones que pueden salir de ese estado de comodidad que muchas veces solo para estar haciendo celebraciones y otorgando premios, y lógicamente del Estado y de la sociedad civil y sus organizaciones. Tener una mayor conciencia de por qué, para qué es el periodismo, una mayor conciencia ética. En eso fallamos realmente. Y fruto de sus 50 años o más de ejercicio periodístico,
¿usted ha sentido en algún momento que la libertad de prensa se ha visto amenazada en el país? Sí, amenazada, sí, claro. Es decir, pero eso la valora más, le da más fortaleza. Cada vez que ha habido una amenaza, un riesgo difícil, pues el periodismo colombiano lo ha afrontado y lo ha afrontado casi que de una manera heroica. ¿Cuáles momentos de esos puede usted evocar aquí en el programa? Momentos que puede evocar muchísimos. Pero dígame, así, bueno, ¿en qué gobierno vimos esas crisis o en el pasado? ¿En qué momento se vieron esas crisis aquí en Colombia? Muy en especial cuando el auge del narcotráfico, en nuestra ciudad en particular, todos los días había una amenaza. Todos los días los periodistas de aquí, eso poca gente lo recuerda, salíamos de la casa para la universidad o para el periódico y no sabíamos si íbamos a volver. Si ese jueves, generalmente las bombas estallaban los jueves a las 11 de la mañana, nos iba a tocar algo. Y les tocó a personas muy conocidas, amigos, en fin, fuimos en cierta forma sobrevivientes. Sin entrar a decir nombres propios. No, está bien, lo que pasa es que entendiendo ese ejemplo que me parece muy prudente, la libertad de prensa no solamente se pierde por un problema político, se pierde también por otros actores delincuenciales o otros factores que pueden hacer que esto colapse. Esa libertad de prensa puede ser... Sobre todo cuando son fuerzas antiinstitucionales, claro, las que están amenazando la libertad de prensa. Yo pienso que en general, desde la parte institucional ha habido una tónica de respeto por la libertad de prensa. Ha habido como cierta cautela, cierto temor. Cualquier asomo de conculcación de la libertad de inmediato provoca una reacción. Que van a establecer una norma para restringir el uso de Facebook, por ejemplo. Inmediatamente salta el periodismo y esa norma la retiran. Lo hemos visto en las recientes propuestas de reforma y el mismo presidente es una persona que obedece pues a su talante, es un poco pendenciero y todo lo demás, pero él sabe cuidarse muy bien de no amenazar de una manera tan radical al periodismo, porque no estaría bien de todas maneras, por más que no sea muy amigo pues de los arreglos y todas estas cosas y de la concordia, pero ha tenido cierta cordura para saber manejar el periodismo, un periodismo que no porque sea temible, no porque sea amenazante, sino porque poco a poco ha venido tratando de aprovechar esa condición de organismo, pues sin ser un organismo homogéneo, digamos, de una sola orientación. No, el periodismo, cuando se critica el periodismo, la gente dice el periodismo son muchas cosas, son muchos medios diversos. Los directores de los periódicos no están llamándose todas las tardes a ver cómo se ponen de acuerdo para titular, o mismo los de los noticieros. Aquí Nacho, por ejemplo, no está llamando a los directores de otros programas de televisión para ver qué van a tratar hoy, ¿no? Hombre, hay una agenda obvia que va desarrollándose y es muy oportuno que este tema de la libertad de prensa se trate ahora. Es posible que dentro de 15 o 20 días ya en este país de escándalos fugaces, efímeros, pasajeros, ya no volvamos a hablar de eso hasta que haya una nueva situación. Pero cada periodista y cada medio toma sus propias decisiones de un modo independiente. Ahora, son las fuerzas institucionales los peores enemigos del periodismo. Institucionales de cualquier lado, que ya uno no sabe de qué lado son. Profe, yo tengo una inquietud con respecto a lo que usted dice, y es cuáles son los principales retos que hoy tiene la prensa, el periodismo, teniendo en cuenta las redes sociales y por otro lado también la situación que hablábamos ahora de muchas veces esas situaciones o políticas o de seguridad cuando atacan la prensa. Hombre, yo creo que el primer desafío para el periodismo es volver por sus fueros. El periodismo es una disciplina que tiene una orientación dentro del contexto de las ciencias sociales, es una disciplina que tiene unos basamentos éticos que son ineludibles y tiene unas grandes y graves responsabilidades en una sociedad, en una región y en una ciudad. Si nosotros vemos, hombre, en nuestra ciudad hay situaciones que no son aceptables, que son corregibles, nuestro deber consiste en participar de consumo con las distintas fuerzas sociales en la reconstrucción de lo que está mal orientado. Eso también, la formación periodística. Frente a las redes sociales, ser muy claros en advertir que no todo es periodismo en las redes sociales, no todo es periodismo.
que hay disparates, que muchas veces las redes sociales se convierten en antisociales, como lo he dicho en varias oportunidades, pero que son corregibles también, sin que sea preciso echar mano de formas de censura, de control riguroso, exagerado. La sensatez, el sentido común, la formación en las conciencias sobre cuál es el verdadero destino de las redes sociales, cómo el periodismo implica no un derecho ilimitado, tiene sus fronteras jurídicas, de sentido común, sus fronteras éticas y morales, sino también un deber, primero que todo un deber de servicio. En un país como el nuestro, por eso decía al comienzo, la libertad es dilapidada. Por Nosotros eso- muchas veces no sabemos para qué nos sirve ser libres. Y es que en última instancia el ciudadano no es bobo. El ciudadano en última instancia buscará esos referentes a los cuales creerles porque están bien consolidados. Y en últimas la gente ya entiende cuando es pura basura lo que leen y ya saben, encuentran su pregunta. Profesor, yo quiero saber, hablando de responsabilidades y del deber del periodismo, ¿cuál es su visión, cuál es su postura sobre la forma en que los medios de comunicación toman partido en cuanto a posiciones políticas, ser o no oposición, apoyar o no al gobierno de turno? ¿Es esa también su responsabilidad y su deber? ¿Hay una extralimitación en esas funciones que tiene el periodismo? Es posible que en determinadas situaciones haya extralimitación, pero es preferible extralimitarse a estar reprimido. Yo recuerdo que lo decía un recordado presidente colombiano, Belisario, más vale una prensa amordazada que una... Perdón, más vale... Ahí sí lo mató el pobre Belisario. Más vale una prensa descarriada que una prensa amordazada, ¿cierto? Es un deber tomar una posición, porque es que estamos en un mundo en el cual la libertad de opinión implica la diferencia, la tolerancia, la multiplicidad de opciones. Tomar una posición frente a un hecho, frente a un partido, frente a una situación, es perfectamente legítimo. Ahora, Total. que esa posición no implique manipulación, que se tome desde el punto de vista editorial y de las secciones de opinión, no desde la información. El periodista como informador, los que hemos sido reporteros y también hemos sido comentaristas, lo sabemos muy bien. En mi columna yo puedo opinar. Ahora, no debo decir palabrotas o salir con cosas, con disparates ni nada de eso, pero debo opinar y debo ayudar a la formación de opinión. En mi información, si tengo a mi cargo la estrategia de información política o económica o laboral, etcétera, debo velar porque haya equilibrio, ecuanimidad, porque haya consulta adecuada de fuentes, porque las cosas sean confirmadas, porque yo quede tranquilo en mi conciencia, en la intimidad de mi conciencia, que es a la hora de la verdad el mejor código ético. Me gustó ese mensaje suyo, José. Tome partido, pero no manipule la información. No, porque la gente, el ciudadano no es bobo como dice. Claro. No es bobo, el ciudadano cada día es más avispado. Y estaría uno violando los principios del periodismo. Por también. supuesto, claro, no, eso no se puede permitir. Y a veces se hace por ignorancia o por tirar el aventón, pero no debe ser así. Yo quería tenerlo aquí en el programa, le agradezco el conocimiento que me dio cuando estuve por allá en la universidad hace muchos años, ya bastante tiempo. Muchas gracias y felicitarlo por tantos años de carrera periodística. Es usted una persona bastante reconocida en nuestra ciudad y por eso pensábamos, ¿a quién traemos como referente para hablar de la libertad de prensa? Hombre, muy Y usted se amable, ganó muchísimas gracias. A mí nunca me van a invitar a Nos Cogió la Noche, porque a mi hijo Juan David lo han invitado muchas veces. Juan David García Ramírez, es politólogo. Ah, sí, señor. Cuando había venido aquí, él me trajo ahora. Ah, de qué modo bien. que estoy muy enaltecido, pues, y me encanta. No, a usted, Y a la gracias orden. por vernos. ¿Quién iba a creer que un maestro, viéndolo a uno Hombre, después de tantos No años? exageremos, muchas gracias. ¿Usted iba a hacer alguna acotación Sí, final? pero es pequeña, Pequeña, Nacho, hágale. y tiene que ver con el partido de Colombia. Para los que no lo vieron, Colombia le ganó 2-0 a Alemania, y era la Alemania, Nacho, Marter Stegen, Mal presagio. Rudiger, Pero, Musiala, Nacho, Enrique deja. Mal Goretzka, presagio, Sané, mal Havertz, presagio. Gundogan, en fin. Ay, créamelo, Andrea Sierra. La élite mal de Alemania. Está Le ganamos feo. 2-0. Ese es el gran error. ¿Cuál? Ya nos sentimos campeones porque ganamos este no, partido. no, Ese yo ha no sido me el siento error recurrente de los fanáticos del fútbol. Aquí
ganamos y pasamos las finales. Pues y clasificamos. No me le dejan duro a la selección. Colombia, mientras tenga un técnico que parece que es un muy buen técnico, y un tipo como Cuadrado, por ejemplo. Gol y pase gol. Claro que gol de penalti y pase gol. Pero le creo a Cuadrado. Se parte el alma en un partido. Y a mí que no me vuelvan a meter ni a James, ni al Tigre, ni al gato, ni al perro, ni al otro. Ya terminaron. Pero a ese muchacho que me leí el libro de él, y me lo regalaron, su libro, me cae muy bien. De Urabá, del Urabá antioqueño. Me cae. Ojalá algún día tener el privilegio de poderlo entrevistar. Mariela. Tomás, gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a hacer una muy breve pausa y nos vamos con Tenemos columna de la EIA, José Manuel sí, Restrepo. Mi editorial en Nos cogió la noche hoy es una invitación respetuosa al presidente de la República. Una invitación a que retire la reforma de la salud. Y esta invitación la hago primero con la convicción de que en el ejercicio de lo público hay decisiones muy difíciles. Decisiones en donde pareciera que estuviéramos cediendo o derrotados. Pero también hay decisiones que permiten construir, que dar un paso adelante. Mejorar incluso en la gestión de gobierno, lograr ganancias políticas. A esas yo las llamo las decisiones valientes. Hemos visto en el curso del Congreso de la República enormes dificultades para el tránsito de la reforma a la salud. Dificultades también en la armonía política. Pero también vemos que hay una oportunidad para verdaderamente construir un consenso y no un monólogo. Una oportunidad para un diálogo abierto. Una oportunidad para que la reforma a la salud sea una reforma de unidad nacional, donde además se mejore la propuesta. Una oportunidad para construir un verdadero propósito nacional. Y siento que este es un buen momento para lograr esa unidad. Hoy el 73% de la población cree que el sistema de salud es bueno. Y las cifras demuestran que así lo es. En los últimos 28 años se ha dado una mejora en cobertura del 24 al 94%, pero en los estratos más vulnerables del 4 al 91%. En prevención hemos avanzado del 43 al 70% y en acceso a medicamentos en los más pobres del 32 al 80% de la población. Creo, presidente, que con sentido pragmático, esta, entre otras, además puede ser una muy buena oportunidad, porque hay un riesgo grande de que la reforma tenga dificultades en el curso en la Corte Constitucional, además de las dificultades propias en el Congreso de la República. Con sentido pragmático, no avanzar en esta construcción de propósito nacional podría llevarnos a que no logremos lo positivo de la reforma, dignificar la tarea de los médicos y de las enfermeras, lograr avanzar en promoción y prevención, mejorar la gestión del riesgo. Y además se pondría también en riesgo las otras reformas en el curso del Congreso de la República. Creo, además, que de persistir la reforma tal cual está, habría un enorme riesgo para el sistema de salud. Riesgos en materia de derechos, de acceso, de sostenibilidad fiscal, de gobernanza, también de integridad. Mi invitación entonces, respetuosa, es construir en unidad, a dejar ese Frankenstein que está hoy convertida esta propuesta de reforma con los riesgos y los vicios que tiene el curso de su trámite, y para que con sentido de grandeza, con sentido pragmático, se ratifique una vez más esa labor del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. La reforma a la salud es una lindísima oportunidad para que construyamos entre todos una propuesta que verdaderamente sea un propósito nacional. Hoy les traemos recomendaciones de salud oral. Me está acompañando el doctor Felipe Gómez. Bienvenido otra vez a su casa, doctor Felipe. Hablemos de Vivart Dental Clinic. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Bueno, André, realmente Vivart es una clínica ya muy conocida pues, por algunos ciudadanos de aquí de Medellín o incluso del país. Es una clínica que ofrece todos los servicios odontológicos, ofrecemos todas las especialidades. Es un punto a favor pues, para aquellos pacientes que de pronto estén buscando como ese tratamiento global o ese tratamiento bien completo. En la clínica lo podemos ofrecer, además pues, de la experiencia que ya nosotros tenemos en cirugía, en ortodoncia, en endodoncia, periodoncia, todas las especialidades. Siempre hemos hablado de un producto, doctor, o un servicio mejor, el All on 4, que sigue siendo el producto estrella que ustedes tienen en Vivart, y quiero que se lo recordemos a quienes nos están viendo en casa.
Bueno, este tratamiento realmente, André, sigue siendo un tipo de tratamiento muy revolucionario porque aleja a los pacientes de esa prótesis removible, de prótesis de quitar y poner o cajitas de dientes. Incluso aquí vamos a ver un caso clínico de un paciente que decidió hacerse su tratamiento primero en el arco superior y después de ver los beneficios de esta prótesis, pues se hizo su tratamiento en la parte inferior. Esto, digamos que trae como punto a favor la comodidad. El paciente no se tiene que retirar absolutamente nada de la boca. La masticación se puede recuperar completamente, la pronunciación de las palabras y lo más importante es la seguridad de estos pacientes. En el caso de este paciente, por ejemplo, los resultados se pudieron ver inmediatamente, pues porque es un tratamiento que permite ver resultados el mismo día que se hace, el mismo día que se hace la cirugía. Ese mismo día se instala una prótesis provisional y a partir de ese momento el paciente puede hacer uso de sus dientes común y corriente para la masticación o el habla. Doctor Felipe, contacto y sedes, porque ustedes están estrenando una sede y hay que hablar de ella. Así es, Andrés, estamos muy contentos de estrenar la segunda sede aquí en la ciudad de Medellín. La principal sigue siendo en Medical, en el sector del Poblado. Esta segunda queda en el Centro Comercial San Diego. Esto lo hicimos con el fin de que los pacientes de otros sectores de la ciudad, de varias partes, tuvieran acceso a los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, digamos que es mucho más cercano para los pacientes. Aquellos que de pronto estén interesados se pueden comunicar por WhatsApp a la línea nueva que tenemos, que cambiamos de la anterior. Es el 324-577-8237. Los pacientes pueden escribir por ahí y pedir su cita de consulta completamente gratis. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos. Andrea, a ti muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense conectados con toda la programación del canal Cosmovisión.